¿Cuál es el fin de tu oración? ¿Deseos, necesidades? ¿Recibes lo que pides? ¿No? ¿Por qué crees tú? Pedimos y no recibimos porque pedimos mal, dice la Escritura. ¿Por qué pedimos mal? Esta petición, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, nos da la respuesta. ¿Pero qué significa pedir que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo? Para San Agustín, uno de los padres más importantes en la historia de la Iglesia, esta petición posee dos caras. Pedimos una vida santa para el presente y la vida eterna para el futuro. En otras palabras, rogamos que Dios nos conceda su salvación y nos dé el poder para vivir en medio del mundo de maldad y de sufrimiento. ¿Acaso Dios no puede hacer su voluntad sin que se lo pidamos? ¿Por qué simplemente no la hace? ¿No la hace? La hace siempre. No depende de nuestro deseo. Sin embargo, aquí nos enseña a pedirlo para que su voluntad se haga, se materialice en y entre nosotros, para que vivamos según los propósitos de Dios, haciendo lo que Él quiere que hagamos, vivir una vida santa, y para que lleguemos a la vida eterna. Esto significa que su voluntad, que su bien, se haga, que suceda en la tierra como en el cielo. Y por último, esta petición manifiesta que nuestra voluntad se opone a la de Dios, que hay un abismo entre ellas y por lo mismo nos manda a pedir que su voluntad se haga en y entre nosotros. Tal como Jesús nos muestra al hacer esta misma petición en medio de su momento más duro en Getsemaní. Padre, si es tu voluntad, líbrame de la cruz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y a ti? ¿Qué te dice esta petición? ¿Pides la voluntad de Dios para tu vida? ¿Quieres su salvación? ¿O enfocas tu oración de un modo muy diferente? En la tierra hay malos propósitos, una mala voluntad que contiende con la de Dios. El viejo yo de pecado sin Cristo quiere imponerse, desprecia la palabra de Dios, no quiere en realidad vivir en su reino, quiere hacer su propio reino. Relativiza la fe, la distorsiona, siembra engaño y da malos consejos. Así es la voluntad del mundo, así es la voluntad que no es de Dios. Te hace creer que todo depende de ti, que tú eres el Señor y Dios, que eres el súper religioso que va derecho por el buen camino, que hace todo bien cuando en realidad no es así. Y en todos los casos te dice que Dios no es más que un siervo que cumple tus órdenes, tus deseos, tus caprichos. Y así terminamos pidiendo mal, porque pedimos lo que no hay en Dios y que nunca habrá en Él. Nuestra voluntad, que se haga nuestra voluntad, maldad, egoísmo, caminos de muerte. Pues sí, hacia ese lugar, hacia eso apunta el corazón humano. ¿Y qué puede resultar de esta pelea? Por cierto, nada bueno. Pero miren cómo Jesús demuestra una sumisión total a la voluntad de Dios y pide su ayuda para vivir según sus propósitos, para no entorpecerlos con sus actos. Que se haga tu voluntad y no la mía. Por eso tu oración debe ser: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Porque cuando se hace todo lo que desprecia a Dios, tu voluntad de pecado, de orgullo, de desamor, tu autosuficiencia, todo ello es crucificado. En la voluntad de Dios muere el viejo yo, te niegas a ti mismo, le entregas tu corazón al Señor para que Él lo moldee, lo perfeccione y te haga una nueva criatura, para que sus promesas se hagan una realidad en ti. Sin su voluntad vives dando vueltas en círculos, no avanzas, te quedas estancado. Vives autoengañado intentando tomar el lugar de Dios, como nuestros primeros padres en el Edén. Vives fundado en el mal y en el desamor. Esto es el camino hacia el abismo. Pero en su voluntad puedes vivir seguro en el camino correcto a pesar del mundo y su maldad. Es el único camino hacia la salvación y la vida plena. ¿Y qué queda de mí? ¿Ya no tengo voluntad? ¿Qué pasa con mi libertad? ¿Qué pasa con mis propósitos, mis sueños, mis planes? ¿No he de tener voluntad? Está muy bien tener voluntad, pero ¿puede haber buena voluntad sin Dios? ¿Puede haber bien fuera de su voluntad? No. Él es quien pone el bien en ti y te dice, ¿lo tomas o lo desprecias? Está muy bien tener voluntad, pero ella nunca será buena, nunca te conducirá por un buen camino, por el buen camino, si no es conforme a la de Dios. Al contrario, si no es conforme a la de Dios, te llevará por el mal camino. Mas donde llega el Señor, todo es hecho nuevo. La vista es devuelta. El caído es levantado. El Señor no es un Señor de marionetas, ni te roba tu voluntad. El Señor es un Señor de hombres y mujeres libres, y esto es justamente lo que hace su voluntad en ti. Te libera del peor de los esclavistas, te libera de ti. Y en la medida que su voluntad se va haciendo cada vez más real en tu vida, da forma a tu voluntad. Tu voluntad se alinea con la de Dios. Tus pensamientos, tus sueños, tus planes y tus obras pasan a ser uno con los de Él. Y una bendición para tu vida y una bendición para las vidas de los que te rodean. Y desde aquí surge algo más. El Señor quiere que vivas en su voluntad aquí en la tierra. Esto es lo que Jesús demuestra en el Getsemaní. Dios no quiere hijos e hijas que renieguen de su humanidad, de sus emociones, de todo lo que son, ni que escapen del mundo. Al contrario, quiere que vivan en el mundo, pero no en la desesperanza del mundo, no según sus criterios, sino que vivan en el mundo amados, fortalecidos, inspirados y guiados por Él, tal como Jesús. Por eso, hermanos y hermanas, esto es lo que debemos pedir, que se haga su voluntad y no la mía, no la nuestra, no la propia. No es resignación, no es escapar de la propia responsabilidad o de las consecuencias de nuestros actos en lo absoluto. Tampoco es buscar algún tipo de esclavitud. No es así. No es escapar de nada. No, esto es buscar donde hay, es decidirse a vivir realmente una voluntad libre
en Dios, que no busca su propio camino, sino la dirección que da la voluntad de Dios, y que al hacerlo se mantiene libre, sin límites y sin cadenas. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es el camino que nos lleva a la salvación, a la victoria sobre la muerte, a la vida plena. Y ese camino no es otro que el de la cruz. Un camino de sufrimiento, un camino de vida plena y fortalecida. Es el centro del discipulado cristiano. ¿Cómo vivirlo? En su palabra, según su ley, según sus mandamientos. Pero no se trata solo de hacer, sino de lo que inspira el obrar. Vivir en comunión con el Señor, en sintonía con Él. Que tus pensamientos y obras se configuren según los suyos. Es un no rotundo a las apariencias, a las ilusiones, al engaño, tal como exhorta el inicio del Padre Nuestro. No sean como los hipócritas. Por eso, como Jesús hizo y enseña, pidamos que su voluntad se haga en nosotros, pues en la medida que la voluntad de Dios se va haciendo en nosotros, los obstáculos y las derrotas cotidianas se van alivianando, van adquiriendo matices de esperanza y alegría. Hay muerte, hay sufrimiento, sí, no dejará de haberlos, pero en su voluntad brilla la resurrección, la esperanza del Evangelio que resplandece en lo opuesto, en lo absurdo, en lo inesperado, por más imposible que parezca ante nuestros ojos. Es la esperanza en Dios, que espera lo bueno de Él, aún en los peores momentos y lugares, en la escasez, en el hambre, en la esclavitud, en la privación de libertad, en la angustia, en la enfermedad, en la desesperación. Por eso, hermano, hermana, pide que la voluntad de Dios se haga en tu vida, pues sólo así obtendrás la fuerza, el valor, la inteligencia y las palabras adecuadas para vivirla. No hay otra opción. Solo en la voluntad de Dios está el bien, el amor, el gozo, la paz y todos los beneficios que el Señor tiene para darte. Y no lo veas en forma negativa, pues Dios no es un Señor que quiere el mal para ti, al contrario. Si crees y dispones tu corazón al Señor, Él se manifestará en tu vida con la transformación, la inspiración y la guía que necesitas. Él pondrá su aliento de vida en tu nuevo yo y te hará entrar en su reino. Entonces, pide su voluntad con fuerza, con alegría y con pasión, pues es lo que más necesitas. Abandónate al Señor. Deja que tu voluntad sea quebrantada por la suya. Obedece sus mandamientos con humildad y pide más fe. Vive seguro, pues Dios no se quedará sentado mirando lo que te pasa. Él peleará por ti. Déjalo que pelee por ti, que te proteja y haga las maravillas que quiere hacer. Deja que su voluntad se haga. Deja que se haga su voluntad y no la tuya. Hermanos y hermanas, que el Señor bendiga en nosotros su palabra y la paz de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Amén.